español tiene la particularidad de contar con dos verbos, que son el ser y el estar, ya que en otros idiomas se utiliza una sola palabra para la representación de estas. Yo les voy a hablar sobre el verbo ser. Proviene del antiguo castellano se es, y este verbo puede utilizarse en lugar de existir, y las personas que intentan hablar nuestro idioma tienden un poco a confundirse con el verbo estar. Como auxiliar, el verbo ser es utilizado en representación de la conjunción en voz baja de los verbos de transición. Además de esto, en cuanto respecta a su estructura sintáctica, el verbo ser puede ir acompañado de un sustantivo, un pronombre, un adjetivo, un adverbio, un infinitivo o la conjunción de un núcleo de significación. Además de esto, se podría decir que en términos generales se caracteriza por la construcción de una relación permanente o la construcción intemporal, como por ejemplo origen y nacionalidad, hora, precio, materia, características tanto físicas e intelectuales, entre otras. Además de esto, podría decir que el verbo ser es caracterizado, o sin duda alguna podría decirse que es lo que más representa en cuanto a su concepto, es los ejemplos somos, sois, es, soy y bueno, es. Esto fue el verbo ser. Hola, mi nombre es Génova Borrego y hoy les voy a hablar sobre los verbos auxiliares, específicamente sobre el verbo auxiliar haber. Pero antes les quiero dar una breve definición de lo que son los verbos auxiliares en general. Los verbos auxiliares son un tipo de verbo que se utiliza para agregar datos que tengan que ver con el tiempo, el modo, la voz o el número, destacando que para que pueda existir un verbo auxiliar debe existir un verbo principal en la oración. Verbo auxiliar haber. El verbo auxiliar haber es el principal de los verbos auxiliares en español, ya que este se utiliza para formar tiempos compuestos en las conjugaciones. Para esto se utiliza la forma simple de haber con el verbo que se está utilizando. Por ejemplo, ha comprado, hemos querido, había venido. Funciones. Su conjunción es irregular y tiene la particularidad de que la tercera persona singular del presente tiene dos formas. La primera es hay, que se utiliza para las construcciones impersonales, y la segunda es a, que se utiliza para el resto de las funciones. Ejemplos: ella ha cantado durante toda su vida. Yo habría ido a la fiesta. Y por último, habré terminado mis estudios universitarios para el próximo año. En estos ejemplos podemos notar que en el primero se está utilizando el verbo auxiliar haber de forma presente. En el segundo se está utilizando de forma postpretérito y en el último se está utilizando de forma futura. Espero que con estas definiciones, características y ejemplos se le haga más fácil emplear el verbo haber en sus oraciones. Buenas, mi nombre es Luis Antonio Silva y les vengo a hablar sobre la definición y clasificación de los verbos predicativos. A continuación comenzaremos sobre la definición del verbo predicativo. Comenzamos con: el verbo predicativo expresa un significado que por lo general de notación, ya sea concreta, física o que se ejecutan con un cuerpo. Un ejemplo puede ser Pedro corta leña. Se conoce como verbo a aquella palabra que indica que el sujeto está en acción o en un estado. Puede ser los verbos dependiendo de su relación con el sujeto. Pueden ser copulativos o predicativos. Como el mismo nombre lo dice, los verbos predicativos son aquellos que, como su nombre indican, predican acerca del sujeto, es decir, expresan una acción que el sujeto realiza, realizó o realizará. A continuación hablaremos sobre lo que es su clasificación. Su clasificación puede ser: las oraciones predicativas se clasifican según sea la voz gramatical.
La voz gramatical puede ser voz activa y voz pasiva. Se conjuga más participio verbal. A continuación hablaremos sobre las clasificaciones de oraciones predicativas, teniendo en cuenta la voz gramatical, como puede ser transitivas o intransitivas. Comenzamos por transitivas, formadas por verbos transitivos que exigen complemento directo para que la oración tenga sentido completo. Y las intransitivas, formadas puede ser por verbos intransitivos que no necesitan llevar complemento directo, es decir, pueden formar por sí solos el verbo predicado verbal. Muchas gracias por su atención. Algunas características resaltantes con respecto a los verbos predicativos son: el primero es que estos constituyen la mayoría de los verbos de la lengua. Además, a diferencia de los verbos conjuntivos, los verbos predicativos sí poseen un significado. Debemos saber que no podemos sustituir un verbo predicativo por un verbo conjuntivo, y si esto llega a suceder, obligatoriamente el significado de la oración debe de cambiar. Si se desea sustituir un verbo predicativo, esto solamente se puede hacer si está constituido por una clase de verbo, la cual es denominada verbo semipredicativo. Algunos de los verbos que constituyen esta clase son semejanza, permanecer, volverse y reflejarse. Algunos de los ejemplos que podemos visualizar con respecto a los verbos predicativos son: Ana bajó enseguida de la calle. Podemos observar que en el primer ejemplo el verbo predicativo que se encuentra dentro de la oración es bajó. En el segundo ejemplo, yo hice ese dibujo el año pasado. En este segundo ejemplo podemos observar que el verbo predicativo que se encuentra dentro de la oración es hice. He resuelto el problema sin ayuda. En este tercer ejemplo podemos ver que dentro de esta oración el verbo predicativo que nos señala es he resuelto. En el cuarto ejemplo está Esther dijo adiós. El verbo predicativo indicado en esta oración es dijo. Y en la última oración, Ángel vive la vida a su manera, podemos observar que el verbo predicativo dentro de la misma es vive. Mi nombre es Natalie Venta y me toca hablar sobre los verbos copulativos, sus características y el verbo ser. Los verbos copulativos son un tipo de verbo muy particular, ya que no expresan ningún tipo de acción en específico, sino que de forma única une el sujeto con un atributo. Cabe destacar que el atributo es aquel que se utiliza como un adjetivo calificativo y que describe al sujeto. Este lo une con cosas esenciales como por ejemplo características, es azul, brillante, o con estados o modos de ser, por ejemplo, es frío, cansado, asustado, etc. En español existen 3 verbos copulativos: ser, estar y parecer. Por ejemplo, el cielo está azul, mi padre es mecánico. Por otro lado, el verbo ser es aquel verbo que se utiliza para describir una característica o exaltar algún atributo sobre el sujeto sin dar alguna indicación de un cambio sobre el atributo en el momento en el que se está hablando. Por ejemplo, mi camisa es roja, mi moto era veloz y mi tienda será grande. En cuanto a las características principales de los verbos copulativos, tenemos en primer lugar que cuando el verbo principal de la oración es un verbo copulativo, entonces el predicado ya no se va a llamar predicado verbal, sino nominal, y el complemento directo pasa a ser un atributo y a estar unido no ya al verbo como tal, sino al núcleo del sujeto. Ejemplo, si tenemos la oración estos niños son buenos jugadores, tenemos el verbo son, pero no expresa ningún tipo de acción en específico, es decir, estos niños no están haciendo nada, simplemente son. El predicado solamente sirve para señalar o para indicar un atributo o una característica del sujeto y que por eso se llama predicado nominal, es decir, el sustantivo es más importante que el verbo en este tipo de oraciones. En segundo lugar, tendríamos que el verbo copulativo no posee significado y no aporta nada a la oración. Por ejemplo, si tenemos la oración
La mesa es azul y la transformamos a la mesa azul, pues no cambia nada, no aporta nada ni nada significativo a la oración. En cuarto lugar, tendríamos que el verbo copulativo sirve para señalar o igualar el sujeto con el atributo. Por ejemplo, tendríamos mi padre es él o él es mi padre. No cambia nada, simplemente lo iguala. Y por último tendríamos que, como los verbos copulativos carecen de significado, a veces se pueden utilizar como verbos auxiliares cuando se quiere hablar en voz pasiva. Mi nombre es Alessandra Silvera y les voy a hablar sobre el verbo parecer, el verbo estar y los verbos pseudocopulativos. El verbo estar localiza personas, animales, cosas en el espacio o en alguna situación. Estar habla sobre un atributo que puede cambiar, que cambió o que cambiará. O sea, que habla sobre atributos que pueden modificarse o que ya han sido modificados con el paso del tiempo. Por ejemplo, Rosa está triste porque no tiene empleo. O mi profesor está muy ocupado hoy, que en ambos casos el verbo estar es acompañado de un adjetivo temporal y por lo tanto pueden ser modificados con el paso del tiempo. Verbo parecer. Funciona como un verbo copulativo en el sentido de ser semejante a alguien o a algo. También sirve para describir estados, cualidades o expresar opiniones. Por lo tanto, al faltar el atributo, la oración no tendría sentido completo. Ejemplo, tu hermana parece triste, que en este caso indica un estado de esa persona. Otro ejemplo sería, mi prima se parece mucho a ti, que en este caso indica la similitud entre ambas personas y se trata del verbo parecerse. Hay otros verbos activos que funcionan como verbos copulativos. A estos se les llama pseudocopulativos o semicopulativos, que sirven también para conectar circunstancialmente el sujeto con un atributo y también son acompañados a veces por la forma auxiliar del verbo ser, que es se. Ejemplo, Juan anda adormilado o la ropa se siente seca. Con estos verbos a veces hay dudas sobre si la palabra que conecta es un atributo o un adverbio y en estos casos se debe observar si la palabra conectada describe un estado o una característica del sujeto, que en este caso sería el verbo copulativo y el atributo, o si describe la acción del verbo, que en este caso sería el adverbio. Ejemplo, el carro anda lento. En este caso, lento describe al carro, por lo tanto describe al verbo y es un adverbio. Otro ejemplo sería el carro anda sucio, que en este caso sucio describe al carro y el verbo anda conecta este atributo con el sujeto.